toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy tenemos que hablar del Dark Side of the Ring de esta semana, llamado En la sombra de Grizzly Smith, un documental bastante duro, todo se ha dicho, es un documental en el cual hablaremos de todo lo que ocurrió en esa familia Smith, de sus problemas de adicción, de sus problemas en general, de lo que provocó Grizzly Smith y como ya sabéis esta temporada es algo distinto ya que estamos grabando Luis y yo habitualmente. Hoy, como muchos ya sabéis, yo me tengo que ir de viaje, así que vamos a hacer esto de una forma distinta. Yo aquí voy a dar mi opinión, es decir, voy a hacer el resumen del capítulo como siempre, voy a dar mi opinión un poquito al final y voy a darle paso a Luis que dará su opinión. Ese va a ser el estilo del vídeo de hoy, así que vamos a hablar de la familia Smith, como ya he dicho. No es un capítulo bonito, no es un capítulo divertido, acordaros que por ejemplo Collision in Corea sí que tuvimos más diversión, aquí tenemos otro capítulo muy duro. El primero que sale es Jake the Snake Roberts, tras ello sale Rockin' Robin. Ambos afirman que dentro de su familia habían nacido como si fueran gente de otras familias, como si fuese gente distinta. Tras ello sale Jim Cornette y Jim Cornette dice que Sam Houston es uno de los mejores luchadores que ha visto en su vida. Sam Houston también interviene, que era uno de los que más talento tenía. Sam Houston dice que Robin era una de las principales campeonas. Vemos cómo Rockin' Robin recibió este nombre básicamente porque ella no sabía cómo ponerse el nombre y dijo, pues ponme Rockin' antes. Y se llamaba Rockin' Robin, ella es Robin Smith. También aparece el otro hermano de la familia, Richard Neighbors, el cual nunca ha estado relacionado con el mundo del wrestling y el cual fue dado en adopción, lo cual veremos en el futuro y es bastante jodido. Richard afirma que él nunca quiso este estilo de vida, el estilo de vida del wrestler, y que no quería el estrellato. Tras ello vemos cómo vuelve Cornette, y Cornette en este documental hará un poco de la voz de historiador, que se le da muy bien, que es muy inteligente además haciéndolo, y habla sobre Roberts. Dice sobre Roberts que en un principio no parecía este gran luchador, no parecía esta mega estrella, pero que a medida que fueron pasando los años su personaje iba creciendo cada vez más y era capaz de hacer que ese personaje de The Snake encajara a la perfección y diera miedo de verdad y diera odio de verdad, fuese perfecto, por así decirlo. Tras ello, vemos cómo Jake confirma que Grizzly nunca quiso, que estuvo en el mundo del wrestling, y también comenta que varias veces intentó despedirle. Y que cuando llegaba backstage y estaba también su padre, le decía que era una vergüenza, que estaba deshonrando el nombre, etcétera, etcétera. Lo peor de esto, lo más turbio, es que Jake the Snake Roberts aquí demuestra uno de sus principales problemas, uno de los problemas que llevaría a las drogas, y es la falta de cariño paterno. Para el que no lo haya sufrido esto puede parecer absurdo, pero la falta de cariño por parte de uno de los padres o la ausencia de uno de ellos suele afectar bastante a las personas, lo sé por experiencia, y especialmente cuando eres tan pequeño y cuando entiendes que tu padre considera que lo haces todo mal, tú lo que buscas es que él te trate bien. No le trataba bien, estaba humillado, era avergonzado y Jake dice un final bastante duro que es nunca me dijo te quiero. Que es algo, nunca me dijo te quiero, nunca me dijo te estoy orgulloso. Eso es muy duro, eso es muy duro. Tras ello vemos un poco de dónde venía Grizzly, quién era Grizzly. Grizzly básicamente trabajaba en los campos de petróleo, pero pues como era muy grande, le apostaban de te vamos a pegar en el pecho para ver si te caes. En plan, pegarle en el estómago para ver si podían hacerle daño y le pagaban dinero por ello. Vio que ganaba mucho dinero y decidió meterse en el mundo del wrestling. Tras ello nos habla Sam Houston, que decía que lo veía como un héroe, que medía 7 pies, que estaba siempre en el main event, que siempre peleando y que lo idolizaba. Richard, por el contrario, dice que cuando iba a estos shows él se sentía súper mal, se sentía súper incómodo, que sobre todo pasaba miedo porque al final su padre siempre estaba herido, siempre estaba lesionado. Jake dice además que Grizzly jugaba mucho con esto y es que los torturó de forma psicológica. ¿Por qué? Porque lo que les decía es que el wrestling era real. Entonces, lo que Jake the Snake Roberts veía en los años 70 cuando tenía 10 años era estos luchadores están persiguiendo a mi padre por todo el país para intentar matarle. Claro, evidentemente esto a un niño de 10 años que no entiende que todo esto es falso es gravísimo, le destroza la vida. Pasa a partir de 1970 a retirarse y pasa al management. Y aquí tenemos la primera historia que nos indica hacia dónde va a ir este documental y la cuenta Cornette. Cornette dice que, que cuando estás en el vestuario siempre hay bromas sobre el management, es decir, sobre el jefe de la empresa, pues como en cualquier empresa, siempre hay comentarios jocosos, siempre hay alguna broma, siempre hay algún chascarrillo. El tema aquí es que no hubo ninguna broma, no hubo ningún chascarrillo, sino que todos decían exactamente lo mismo. Menores de edad sentadas en su regazo. Evidentemente, Cornette dice, bueno, esto de broma tiene poco y encima me está empezando a resultar incómodo, porque siempre hacen el mismo comentario. Tras ello aparece Nickla Roberts. Nickla Roberts, para el que no la sepa, por el nombre es muy posible que no la reconozcáis, es Baby Doll. Baby Doll, manager durante los 80, se enamoró de Sam Houston, es decir, de Sam Smith, y se casó con él en 1985. Ella dice que vivió una escena que no le dio mayor importancia, pero que posteriormente, con la información que tenemos actualmente, sabemos la gravedad de ello.
¿Cuál es la situación? La cuenta la propia Baby Doll y lo dice así, que ya no sabía qué significaba eso. Dice que iban en un viaje, los dos en el coche, y que recogieron a una chica de 14-15 años de casa de sus padres, es decir, sus padres despidiéndose de ella, tal, no sé cuántos. Y que, claro, Doll no sabía qué significaba eso, suponía que era porque la iba a enseñar tal, por lo que parece Grizzly empezó a encajar las piezas y básicamente Grizzly la violó. Y aquí volvemos a Jake the Snake Roberts, que tiene uno de sus momentos más duros del documental. Este y el final creo que son los dos momentos más jodidos que hay. De Jake hay uno también muy jodido de Rockin, donde dice que Jake the Snake Roberts le suda la polla a todo, que es una mala persona, es un tipo duro, es un tipo que no tiene sentimientos, pero Aurelian sí. Aurelian es su nombre original, por cierto, Aurelian Smith, y lo que él comenta es que él no era un hombre, es decir, que él tenía a Jake the Snake Roberts, que será un hombre, que será un tipo duro, que será un tal, y Aurelian, que se había quedado con 12 años. Luego entenderemos por qué lo de los 12 años. Y tras ello habla de su madre. Dice, cuando habla de su madre, se le jode la voz un poco. Dice que su padre era un pedófilo. ¿Por qué? Su madre era una niña de 13 años. Tuvo a los niños y a los 17 la abandonó. Él dice que vivió muy feliz. Bueno, él no. Dice Chris Jericho como voz en off que él vivió muy feliz con su abuela, que él lo disfrutaba mucho, todos los hermanos en su casa, que hasta ahí muy bien, pero que a los 12 años fallece su abuela y por tanto le envían de vuelta con su padre. Él creía que iba a ser muy feliz, pero acabó con su padre y Marsha. Dice Jake que muchos de los juegos que había eran juegos sexuales, en los cuales, pues, Marsha se llegó a acostar con él y que él se lo dijo a su padre. Su padre le dijo que bueno, que ya tomaría cuestión, que lo vería después lo que pasaba. Básicamente apareció Marsha y le pegó una paliza de agua. Esto evidentemente estamos diciendo que sí, le violaron. De pequeño le violaron a Jake the Snake Roberts. Pero tras ello tenemos el caso de Rockin' Robin, que este es el conocido. Rockin' Robin salió a la luz informando de él y que es sencillamente terrorífico. Rockin' Robin dice que su padre, a partir de los 8 o 9 años, abusó sexualmente de ella. ¿Cómo abusó de ella? Pues básicamente Rockin' Robin estaba allí en casa y su padre durante un año durante un mes, no haciéndola caso. No le decía te quería, no le decía nada, estaba ahí como si no existiera. Después de esto, un día la llevó a su despacho cuando estaban solos en casa y le dijo que cómo no iba a quererla, que claro que la quería. Ella evidentemente se sintió la chica más afortunada del mundo, tal y como lo dice ella, pero la empezó a manosear. Sí, su propio padre empezó a manosearla, porque eso era lo que buscaba de su hija, manosearla. A los 15 años, después de 6 años de abusos, repito, 6 años de abuso sexual constante, Robin le dijo que si volvía a acercarse a él le dispararía. Sabía dónde estaban las armas y le dispararía en el pecho. Cuando le preguntan por lo que ha dicho Jake the Snake Roberts, Rockin' Robin da una respuesta que es muy turbia, porque esto no lo comenta el documental, y es que la esposa de Grizzly Smith, Marsha, tenía 16 años. Entonces, comenta Rockin', no quiero justificarla, se hizo eso, pero me da la sensación de que es posible de que mi padre, es decir, de que Grizzly Smith, la usara también porque tenía otra clase de fetiche con Jake. Terrible. Pero todo ocurre 2 semanas después de que aparezca Jolene por primera vez en esta historia y es una de las partes más duras de la historia. Jolene aparece y es la medio hermana de Robin, ¿vale? Es muy unida a Richard, además. Y empieza a hacerle preguntas a la chica sobre si está segura, sobre... Básicamente le estaba preguntando si había sido abusada. 2 semanas después de esta reunión, de esta cita, Jolene desaparece. Esto llama a sus hijos para que vayan a su casa. Richard acaba reventando la pared de un puñetazo porque era el que más junto estaba Jolene. Pero básicamente su padre no está en casa. Durante esto ha dejado una nota y se ha marchado. Habla Bush, el jefe de policía de Tatum, Texas. Dice que fue secuestrada cuando estaba con su hijo. Y dice que, bueno, el secuestro es un poco raro. Richard explica el motivo. Básicamente su hermana era una tía grande y fuerte. Y supuestamente la secuestradora era la exmujer de Jolene. La exmujer de Jolene no, la exmujer del marido de Jolene, perdón. Que confirma el secuestro, pero ella lo que afirma es, pues se me escapó. Se me escapó nada más secuestrarla y no pude encontrarla. Una medium dice que está en un pozo, jamás han encontrado su cadáver. Además, esa medium posteriormente les llevaría a una funeraria, donde supuestamente fue incinerado el cadáver, es posible, no hubo datos. Pero el tema es que Grizzly no permitió que sus hijos fueran al juicio y Rockin' Robin afirma que tiene dudas sobre la autoría del caso. No que esa mujer no estuviera implicada, esa mujer acabó en la cárcel solo con secuestro, no pudo ser inducida por asesinato porque nunca se encontró el cadáver, es decir, como en el caso de Marta del Castillo. Pero lo que sí que decía era que era muy raro que el cadáver desapareciera sin más cuando la mujer estaba en la cárcel, etcétera, etcétera. Así que cree que su padre pudo estar implicado porque ella iba a revelarlo.
Es muy duro Richard porque aquí lo que dice es, si lo hubiera visto podría decir que sí, pero como no lo he visto no puedo confirmarlo, aún así lo dice muy muy jodido. Jake afirma, cuando le preguntan qué hay de Jake de Snake Roberts, qué hay de este sufrimiento en su vida, dice que el odio. Dice que su padre le jodió tanto la vida que ese odio que despertaba el personaje, ese buscar constantemente la acción más reprobable moralmente, le venía de ahí. Él disfrutaba con ello. Jake empieza a crecer cada vez más en la compañía, empieza a ser una estrella, mientras que Robin entra en el mundo del wrestling siendo entrenada por Nelson Royal. Nelson Royal decide que va a educarla como un tío y básicamente ella pega durísimo. McMahon se fija rápidamente en ella, nada más verla un par de veces, y la firma como luchadora. Robin se corona como campeona y todos están en WWF. Y aquí es donde empiezan los problemas graves. Los problemas muy graves. Sam Houston es el primero en caer. Sam Houston se transforma en un alcohólico a niveles totalmente absurdos, con el comentario de Jim Cornette, que es medio broma, medio en serio, que es lo peor, que Jim dice, es el tío que más veces ha sido detenido DUI, es decir, por conducir borracho, por conducción borracha. Es más, cuando habla su esposa, cuando habla su mujer, bueno, su exmujer, porque evidentemente Baby Doll se separa de él, dice, yo creía que el amor todo lo podía, pero yo no podía estar con alguien así borracho. Indica que las detenciones por alcoholismo eran regulares. Regulares de 2 veces al año mínimo. Mínimo 2 veces al año. Evidentemente esto provocó el divorcio y que pues Sam siguiera bebiendo de forma constante. Habla a Robin, dice que, bueno, que su familia siempre ha tenido problemas de drogodependencia. Dice también, cuenta la última historia de su padre, y es que ambos trabajando en WWF, un día llega una niña a casa, llega el Grizzly con una niña a casa y la deja dentro. Dice, oye, cuídala, tal, no sé cuántos. Ella le cuida, evidentemente, no la deja que se vaya a dormir, Rockin' Robin con su padre, básicamente hace que se quede con ella toda la noche porque sabe que la ha acosado sexualmente. Y tras ello, Grizzly Smith aparece y dice que se la quiere llevar. Dice Rockin' Robin que ni de coña, que él se va, pero la niña no. La niña evidentemente fue devuelta a sus padres, evidentemente no pasó nada, esa niña acabó siendo, parece, salvada, pero era evidente que Grizzly Smith era un pedófilo y un pedófilo que había repetido ese comportamiento con más gente. A esto le tenemos que sumar que a Sam Houston en 2005 le detienen. ¿Por qué le detienen? Pues por conducción borracha, básicamente otra vez. Y finalmente no hay nadie que le pueda salvar en 2005 y le encarcelan a 10 años de cárcel. 10 años de cárcel por conducción temeraria, básicamente. Esto es terrible. Esto ya es brutal. Por otro lado, Robin acaba siendo una alcohólica, que esto ya se sabía, es decir, cuando su carrera como wrestler empieza a menguar, ella se transforma en una alcohólica absoluta, hablaremos de ella luego un poco más. Y por otro lado tenemos a Jake Snake Roberts. Jim Cornette dice que en el mundo del wrestling, en el mundo del deporte, hay mucho drogadicción, que esto es obvio, que esto lo sabe todo el mundo, que en esta vida del espectáculo pues siempre hay un poco de esto, pero que Jake Snake Roberts no había visto a nadie consumir igual desde Keith Richards. Básicamente, Jake Snake Roberts aparece después para confirmar esto y afirma que lo más importante en su vida era la cocaína. Que no hacía nada más, que era la cocaína, que lo que le salvaba la vida era la cocaína. Y que evidentemente esto le empieza a llevar a tener cada vez pues tendencias sexuales más raras, con 2, 3, 4 mujeres, poniéndose lámparas en ciertos sitios. Básicamente que era un junkie con mucho dinero, Keith Richards. En Heroes of Wrestling comenta Jim Cornette que fue el bajo más bajo. Volvemos a ver los vídeos de Heroes of Wrestling, para el que no lo sepa, iba a ser un 1 contra 1 el main event. El show es en general horrible, pero Jake Snake Roberts llega en un estado en el cual no es que vaya borracho, ya sería grave, es que literalmente no puede sostenerse siquiera en pie. Se lía con su serpiente, pone a su serpiente como si fuera su polla, hace que una fan le toque las tetas antes del combate, durante el combate es incapaz de moverse, le acaban teniendo que hacer un pin forzoso para acabar con él. Terrible. Jake dice que se sentía como una puta mierda de persona en esta situación, porque era un alcohólico que no podía mirarse en un espejo, pues se sentía una mierda, pero claro, necesitaba la cocaína para seguir. Robin, mientras tanto, alcohólica, Sam en la cárcel y en 2010 muere Grizzly. Richard dice que fue el único en cuidarle en los últimos años y que él era el adoptado. Así que, es decir, le fue dado a ver cómo lo explico. Fue dado en adopción, así que os podéis imaginar cómo se debía sentir Richard. Jake dice que cuando murió pensó que las cosas iban mejor, pero que las cosas no... las memorias no se marchan, que él sigue teniendo esos traumas, que él sigue muy jodido y que su padre nunca se disculpa con ellos. Robin dice lo mismo, que es que él no pensaba que estuviera haciendo algo malo, es decir, él no creía que fuera algo malo, entonces te puedes imaginar un poco el grado de retorcimiento mental que tenía el hombre y sobre todo cómo se tenían que sentir Robin y Jake. Sam dice que se habló con Robin y que es brutal y que lo siente mucho por ella y que está muy jodido. Y comenta Baby Doll algo que es súper duro y súper turbio, pero que es cierto. Y es que dice que menos mal
que a Grizzly, bueno, lo de Grizzly se lo contaron a Sam una vez muerto. Porque ella explica que él le tenía como un superhéroe, siempre lo había salvado, siempre lo había ayudado, era el gran líder de la familia, nunca le había pasado lo que a sus hermanos. Entonces, si hubiera ocurrido eso, si le hubieran dicho que había violado a su hermana, que había maltratado a su hermano, seguramente lo que hubiera pasado es que él se hubiera unido a Grizzly y hubiera creído que sus hermanos eran los mentirosos, que les hubiera traicionado, etcétera, etcétera. Es una cosa muy dura, pero es cierto que en estos casos suele ocurrir que alguien va a favor del maltratador porque piensan que pues no es para tanto, que es mentira, etcétera, etcétera. Robin dice que ella no hizo esto por manchar el legado de nadie, que al fin y al cabo el legado le da igual, que es porque necesitaba soltarlo. Que al final es algo que se necesita soltar, que es cierto que no te sirve para superarlo, pero que te permite un poco de liberarte. Dice además que, porque evidentemente siempre está la duda de ¿y por qué los hermanos no os lleváis o no tenéis tanta relación? Dice Rockin que no es culpa de nadie, que nadie drop the ball, es decir, que nadie la jodió, sino simplemente que con todo lo que habían vivido, pues las sensaciones son duras y que al final es complicado unirse. Aún así, todos dicen, Jake dice, por ejemplo, que quiere muchísimo a su hermana, aunque lleve mucho sin hablarse y que siempre la ha querido. Rockin dice que quiere un montón a sus hermanos, Sam dice que ojalá se vean más, Richard igual, es decir, es evidente que no se ven tanto porque las heridas siguen ahí, porque sigue siendo una cosa muy muy jodida de ver, pero creo que ya están bastante mejor, creo que ya están bastante más... No voy a decir alegres, pero sí bastante en una situación bastante mejor mentalmente. Robin ha superado su alcoholismo, por cierto, Sam Houston también. Y aquí tenemos ya los cierres finales. Y el primero es el de Robin. Robin dice que, bueno, que sus hermanos ya tienen más comunicación con todo esto, que ella se siente muy orgullosa de ellos, de todos ellos, y que es muy difícil, que nunca consigues escapar del todo de estos casos de abuso, que al final estos casos conviven contigo, pero que la recomendación que hace a todo el mundo es que no te puedes quedar a vivir en ellos. Es decir, no que no te puedas quedar en un modo de, pues sal de tu zona de confort, no, sino de que son cosas que tienes que hablar, son cosas que se tienen que decir y son cosas que son necesarias tener el apoyo de otras personas para poder salir de ello. Recordemos, Rockin' Robin, alcohólica, rehabilitada. Tras ello tenemos a Aurelian. No voy a llamarle Jake the Snake Roberts aquí porque creo que es Aurelian, el cual tiene unos momentos finales muy jodidos, y es que, como todos sabéis, la voz de Jake the Snake Roberts es muy así, muy profunda, etcétera, etcétera, pero el final básicamente lo que dice es que si eres un niño, una niña, si te pasa esto, corre, huye, primero ve a la policía si ves que te puede pasar algo así, o a tu pastor, o a quien sea, pero huye de esa situación, no aceptes que te ocurra, y una vez te ha pasado, denúncialo, pase lo que pase, no es tu culpa, es culpa de la persona que lo ha hecho. Tras ello, vemos a Jake the Snake Roberts en el show de All Elite, es decir, en el ring de All Elite, en la arena de All Elite, y dice que él ahora mismo se siente muy orgulloso de sí mismo, porque lleva 10 años sobrio, que eso es una puta locura, que él nunca pensó estar 10 años sobrio, que se siente tremendamente orgulloso de su progreso, y que lo que ha pasado, evidentemente, no dice que sea culpa de su padre, dice que es evidente que los traumas le afectaron, pero también hay culpa suya en todo lo que le pasó, en cómo acabó de alcohólico y de drogadicto y tal, pero que es el hombre más feliz del mundo porque actualmente sigue sintiendo odio, sigue sintiendo dolor, es decir, sigue con traumas. Obviamente es un hombre que ha pasado por abuso desde pequeño, es lo que hay, es igual que Rockin' Robin, van a sufrir con abuso toda su vida, pero que él se alegra y se siente muy feliz de que lleva 10 años sin tener que medicarse para controlar ese odio, y que está muy orgulloso de lo que ha hecho y de sus progresos, y en general tenemos este final ligeramente no positivo, pero sí de que todos han conseguido salir, de que todos han sobrevivido al cabrón de Grizzly Smith y que ahora mismo pues viven o pueden vivir una vida más o menos normal. Es un capítulo muy duro, repito, es un capítulo muy muy jodido, y le doy paso a Luis ahora, que imagino que comentará su opinión. Sé que también le ha parecido un capítulo muy duro, así que sin duda tendrá mucho que aportar, y sobre todo la dureza de este programa es bastante grande. Ya estamos aquí. Es una pena no haber podido grabar directamente este Dark Side of the Ring con Tom, porque ha sido un Dark Side of the Ring bastante duro. Nos han retalado unas experiencias bastante traumáticas para los miembros de la familia, especialmente para Jake the Snake Roberts y Rockin' Robin, ¿vale? Tom lo ha explicado todo, cómo iba la familia, tenían varios hermanos, es una historia brutal, hay un secuestro de por medio. No sé, sobre todo creo que lo más duro de este Dark Side of the Ring es ver las secuelas que ha dejado tanto en Rockin' Robin como en Jake the Snake Roberts. En Rockin' Robin no es tan evidente a la hora de cuando ella hace entrevistas como con Jake the Snake Roberts, que le cuesta mucho, pero mucho hablar del tema. Una de las cosas que cuenta al principio es que él se metió en el mundo del wrestling porque odiaba a su padre. Su padre no quería que Jake the Snake Roberts fuera a ser wrestler.
no obligaba, sino que intentó que varios promotores la despidieran, no obligaba a que les pegaran palizas, era realmente horrible. Y la frase que más mata es cuando, entrecortado y entre lágrimas, Jake the Snake Roberts suelta la frase de: yo solo quería que una vez mi padre me dijese que estaba orgulloso de mí. Un momento realmente duro. Toda la historia de Grizzly Smith es súper turbia, realmente turbia. Te cuenta, cuando Rockin' Robin te cuenta cuando empiezan los abusos, básicamente se tira un mes sin hablar a su hija para que tenga cierto distanciamiento, y la propia Rockin' Robin admite que pensándola ahora en perspectiva, lo más probable que será su técnica. Y que esa fue un mes después, cuando se quedan a solas, empiezan los actos incestuosos con su hija y pedófilos, ¿vale? Y parece que esto no era una tensión, una cosa solo de la hija de Rockin' Robin, sino que Grizzly Smith tenía cierta gusto por las menores. Para empezar, la mujer de Grizzly Smith, la madre de Jake the Snake Roberts, esto no he terminado de entenderlo claro, porque Jake the Snake a veces le cuesta entenderse cómo habla, entre eso y las emociones cuesta un poco entenderle. Grizzly Smith, Jake the Snake habla de que su madre tenía 13 años. No sé si habla de que su madre tenía 13 años cuando estaba con su padre, o si habla de que tenía 13 años cuando nació Jake the Snake Roberts, lo que es una locura, es pedofilia en estado puro. Y luego, otras de las anécdotas más chocantes, Baby Doll. Baby Doll era una luchadora, ballet, etcétera, en la época antigua, en el wrestling clásico, y era la pareja de uno de los hijos de Grizzly Smith, uno de los hermanos de Jake the Snake. El luchador que se conoce como Sam Johnston, ¿vale? Sam Johnston tiene una vida también muy traumática porque es un borracho, o sea, lo siento, es así, es un alcohólico, perdón, el término correcto es alcohólico, es un alcohólico, no deja de beber, tiene montones de sanciones de driving under DUI, que es driving under influence, es decir, beber borracho. De hecho, según Jim Cornette, tiene el récord de número de veces que le han pillado conduciendo borracho. Y da la casualidad de que Grizzly Smith conocía a mucha gente y consigue que su hijo se libre de la cárcel, hasta que en el último momento, la última vez que le cogen, Sam Johnston acaba en la cárcel. Y es muy importante, por ejemplo, habla el comentarista de que, no sé si el comentarista o puede que Baby Doll, que era su mujer, habla de cómo las asociaciones de madres contra los conductores alcohólicos y demás, este tipo de asociaciones típicas que vemos en películas americanas, tenían el nombre de Sam Johnston, el nombre original, ahora mismo no recuerdo cuál es, fichado, y lo tenían en cuenta. Lo más sorprendente es la historia de Richard. Richard es creo que el mayor, pero no estoy seguro porque lo del tema de esa es un poco confuso. Cuando muere la madre... Creo que muere la madre de Jake the Snake Roberts. No sé si se muere o se va. Creo que muere. Cuando muere la madre de Jake the Snake Roberts, lo que hace Grizzly Smith, como no puede mantener a sus hijos, está... al hermano mayor, que es Richard, se lo da en adopción a uno de sus tíos que no podía tener hijos. Jolene, que es la otra hermana, que es la que acaba secuestrada y asesinada. Todo lo ha explicado seguramente todo. Así que esa mujer acaba... en otra de las familias. Y Jake the Snake Roberts vive durante muchos años con sus abuelos. Cuando vuelve a sus abuelos, Jake the Snake está súper contento, en plan, esto va a ser la leche, voy a vivir con mi padre. Su padre pasa de él. Encima, Jake the Snake acusa a la madre de Rockin' Robin y pareja en ese momento de Grizzly Smith de haberle hecho tocamientos sexuales, que era algo que él no quería. Jake the Snake fue a acusar a su madre, a su madrastra, a su padre. Su madrastra le pilló por el camino y luego le dio una paliza. Y la frase de Jake the Snake Roberts era: no solo estaba el hecho de que había practicado sexo forzado, sino que encima me habían pegado por ello. Cosa que es bastante brutal. También Rockin' Robin defiende a su madre, asegura que si su madre hubiese hecho cualquier cosa, que ella dudaba que su madre hubiese hecho cualquier cosa, habría sido bajo la influencia de Grizzly Smith, que lo hubiese hecho para divertirse Grizzly Smith. No vamos a entrar ahora a eso, por eso estoy hablando de la madre de Rockin' Robin como acusada y no como hecho, porque lo de Grizzly Smith es un hecho que está, porque 4 personas lo han hablado, hay evidencias. Baby Doll habla de una anécdota en la que iban en coche para ir a luchar y recoge el Grizzly Smith a una chica de 14 años. Y Baby Doll dice: es que no sabía lo que estaba pasando, no me daba cuenta, porque pensaba, bueno, no sé qué, porque sus padres la despedían y tal, no pensaba que hubiese nada raro, hasta que luego se fue enterando de las historias y se dio cuenta de lo raro y lo perturbador que era todo. Otro comentario bastante curioso es Jim Cornette. Jim Cornette admite que cuando entra backstage estaba acostumbrado a oír las típicas bromas sobre el hombre en la oficina y demás, pero que
que le parecía que las bromas sobre Greer Smith iban a otro nivel, que eran muy bromas muy sexuales de seguro que se está rezando la Biblia con esta, no sé qué, ese tipo de bromas, y que a Jim Cornette desde el primer momento le transmitió muy mal rollo. Aparte de eso, no sé, o sea, es que es eso, es todo muy mal rollo, absolutamente todo, este Dark Side of the Ring. Es difícil de explicar. Lo más sorprendente es que el hijo mayor, Richard, es el que está cuidando de su padre durante todo el tiempo, incluso aunque lo dé en adopción. El propio Richard dice que no puede echarle en cara a su padre lo de la adopción, porque aún así era su padre. Richard lo cuida. Richard es el único que derrama lágrimas cuando hablan de la muerte de su padre, mientras que Jake the Snake dice una frase muy muy importante, que es algo que tal vez tenemos que asumir todos, es que Jake the Snake Roberts pensaba que con la muerte de su padre se iba a acabar una parte de su sufrimiento, pero él mismo dice que no, que por mucho que se muera la persona que te ha provocado esos problemas, siguen en tu memoria. ¿Vale? El final de este documental también es muy importante porque tanto Rockin' Robin como Jake the Snake Roberts hablan de lo importante que es denunciar este tipo de cosas. Rockin' Robin dice, si eres una niña que está sufriendo esto o que lo ha sufrido, por favor, si lo has sufrido, busca ayuda. Si estás sufriendo esto, llama a la policía. Y Jake the Snake Roberts dice exactamente lo mismo con referencia al tratamiento que recibía de su padre. Y le dice lo mismo. Dice la palabra run as fast as you can and go to the police, to your priest. Básicamente habla de ir a la policía, ir a tu sacerdote, donde sea, pero denuncia esto que te está pasando. Y si yo lo he sufrido, búscate ayuda porque puedes acabar como yo. Y se habla de cómo el propio Jake dice que su principal cosa más importante en esta época es la droga, ¿vale? Y también nos saca una anécdota de 1999, Tom seguro que la conocía, donde se ve a un Jake the Snake muy pasado de peso y súper borracho, en plan, haciendo que mujeres le restringen el cuerpo, usando a la serpiente como si fuese un miembro viril. Brutal. Todo el documental es simplemente brutal y como un hombre realmente horrible es capaz de provocar muchos daños en una familia, que encima lo dicen porque se separan todos, y la frase de Rockin' Robin es, cuando le preguntan si se siente culpable porque no estén unidos, la frase de Rockin' Robin es, no me siento culpable porque desde el primer momento intentaron que no estuviésemos unidos. Como he mencionado antes, básicamente llega un momento en que literalmente la familia se separa porque se van de un lado para otro, bla bla bla. Y es más, los abusos de Rockin' Robin paran con 14 años, porque con 14 años Rockin' Robin decide hablar con su madre. Su madre coge las maletas, se lleva a su hija y se van los dos de la casa. Pero son 5 años de abusos de su padre, Grizzly Smith, a su hija Rockin' Robin. 5 años. Es mucho tiempo. Y además tiene otra historia Rockin' Robin sobre que un día recibe a su padre con una niña y evita que la niña se quede con su padre. Es más, hace que se quede todo el tiempo despierta con ella para evitar que su padre se quede solo con ella. Y no sé, o sea, Tom ya ha hablado de este tema, de cómo Grace Smith abusaba de su hija. No solo ya de su hija, abusaba también de su hijo, no tanto, porque además hay un momento que dice la frase Baby Doll, que Sam Johnston, no su hijo Jake the Snake, sino el otro hijo Sam Johnston, idolatraba a su padre. Para él su padre era Superman. Y ese Baby Doll dice, si Rockin' Robin le hubiese dicho estas cosas sobre su padre, lo más probable es que Sam Johnston hubiese perdonado a su padre. Hubiese pensado que hubiese conseguido su padre convencerle de que la culpable era Robin y no él. Y luego todo acaba al final con todos ellos admitiendo que les gustaría tener una relación más fluida. Jake the Snake, por ejemplo, entre lágrimas dice que le encantaría tener una amiga y una hermana, refiriéndose a Robin. La verdad es que al menos tiene ese semifinal feliz. Ninguno de ellos ha conseguido superarlo. Creo que es algo que no se consigue superar. Siempre va a formar parte de ti, siempre te va a doler. Pero creo que es importante, sobre todo para Jake the Snake Roberts, que lo dice muy muy contento. Se le ve lo feliz que es de estar 10 años sobrio. Literalmente toda la familia, salvo el hijo mayor Richard, que está completamente alejado del wrestling porque no le gustaba todo el tema de viajar y tal. Toda la familia ha tenido problemas. Sam Johnston con el alcohol y acabar en la cárcel. Jake the Snake Roberts con el alcohol y las drogas. Rockin' Robin con el alcohol. Y Rockin' Robin lo dice de una forma muy, muy mi problema no era beber, sino que lo hacía demasiado bien beber. Y luego llegó un punto que se dio cuenta que la bebida no le iba a aportar nada, y es cuando busca ayuda y ya encuentra cierto consuelo, encuentra cierta ayuda con todo este tema. No sé, o sea, ha sido duro. Ha sido intenso, en serio.
Creo que el más emocional de todo esto es Jake the Snake. El odio que sientas hacia su padre durante todo este tiempo se nota. Y además una frase que me encanta de Jake the Snake Roberts es que dice sobre su personaje, sobre Jake. Dice que al final es un niño asustado, es el niño asustado ese que no le importaba nada una mierda, y que el problema es que Jake the Snake Roberts, cuando anda suelto, es un peligro. A Jake the Snake Roberts hay que tenerlo atado. Y no lo dice en plan broma, lo dice en serio, porque es parte de su personalidad. Él considera que este Jake the Snake Roberts, el Jake the Snake Roberts desatado, es el Jake the Snake Roberts de los 80, 90, el Jake the Snake Roberts que era adicto a la cocaína y adicto al alcohol. El Jake the Snake Roberts que lo único que le importaba era, de alguna forma, compensar ese odio que tenía por su padre y compensar ese dolor. Y es eso, es un... no sé, o sea, me parece brutal, me parece un muy buen Dark Side of the Ring, uno de esos que te tiene pegado a la pantalla. Es una maravilla y al contrario que otros que nos hemos divertido más. El de Warrior, por ejemplo, pasó sin pena ni gloria, el de WCW tuvo cosas graciosas. Este ha sido bastante duro. Y la semana que viene nos quedará el de Dynamite Kid, que también va a ser duro, sobre todo por el final de su vida y por su vida en general, que fue bastante polémica. Pero por ahora este Darkseid me ha parecido, no he visto todos, Tom a lo mejor tendrá una mejor opinión sobre esto, pero me ha parecido el mejor Darkseid of the Ring de esta temporada, sin lugar a dudas, y probablemente sea uno de los mejores Darkseid que he visto yo. He visto este y alguno que otro suelto, como el de Bret Hart, el de Owen y el de Benoit, ¿vale? Pero sí, ya está, no tengo mucho más que añadir porque eso ha sido muy muy intenso. He repasado lo que me parece más importante de todo esto y bastante curioso, la verdad. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a Luis también por esta parte que ha hecho él, pues que se agradece un montón al final poder tener su opinión, poder tener también la mía. Sabemos que es un vídeo distinto, pedimos disculpas, es por tema horarios. Y también quiero decir que os recuerdo que volveremos esta semana. Mañana tenéis un vídeo sobre el público, el domingo tendréis un vídeo sobre NWA, el lunes tendréis obviamente WWE, SummerSlam 93, el martes tendréis TNA, miércoles a Wrestling Live y luego volvemos a la programación habitual. Para mí es un verdadero placer, me despido y hasta la próxima.